Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar del trabajo que viene haciendo la selección femenina peruana sub-20. Estos datos son del primer partido que jugaron ante Brasil, derrota 3-0. Vamos a hablar de 4 o 5 conclusiones que nos han salido de este primer partido. La primera conclusión tiene que ver con el juego ofensivo del equipo. Planteó dos cosas, planteó juego de segunda pelota y juegos de transporte. El juego de transporte lo hizo más o menos bien, es uno de los aspectos positivos de este equipo, pero lamentablemente no tuvo buenos complementos, no se supo asociar bien con sus compañeras, y esto es más que todo a causa de una falta de comprensión del juego, ¿no? La segunda variante ofensiva, que era la principal, no era la principal, era la segunda variante ofensiva, es la segunda pelota, que también tuvo algunas deficiencias en la ejecución. Vamos a ir explicando dónde estuvieron los defectos. Y este juego ofensivo pues tuvo incidencia directa en el desarrollo del juego en general, ¿no? La segunda conclusión que vamos a tocar es el planteo del juego, ¿no? Perú planteó un juego defensivo. Entran a la cancha, vamos a defender, tenemos que esperar, tenemos que replegarnos porque estamos jugando ante un rival superior. Está muy bien, eso vamos a nosotros a analizarlo. Qué tipo de incidencia creó en el juego, vamos a analizarlo con los datos. El punto número 3 tiene que ver con el parado, está relacionado con el segundo punto. Ya hay una propuesta defensiva y a eso agreguémosle un parado defensivo quizás muy replegado o quizás muy estático, ¿no? Vamos a hablar del tipo de incidencia que pudo crear esto en el juego del equipo. La cuarta conclusión que sacamos de esto creo que es la más importante para nosotros. Es a partir de acá que podemos hacer el análisis más importante. Tiene que ver con los tipos de acciones que se crean, ¿no? Los tipos de acciones que salen, que resultan de esta situación, de no tener un juego ofensivo muy fuerte, muy poderoso, de tener una propuesta defensiva, entrar a la cancha a defender y de estar como un parado del equipo quizás muy replegado, muy estático, ¿no? Vamos a ver qué tipo de acciones producen este tipo de propuestas. Y para terminar, vamos a hablar al final del tipo de estadísticas que finalmente logramos tener de este partido, ¿no? Así que vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la variante ofensiva. ¿Qué cosa pasó? Vamos a ver cómo se produjo, cómo se hizo este trabajo. A ver, lo que Perú produjo en ofensiva es, tenemos acá 5 acciones de orden táctico. Normalmente las acciones que buscaba tenía que crear, dijimos que tenía dos variantes ofensivas. La primera es juego táctico de segundas pelotas, entonces tenía que crear acá, ¿no? El juego táctico tenía que crear unas 10 o 15 acciones de juego ofensivo, de juego táctico, perdón, para que en recuperación pueda crear juego ofensivo acá. Porque esto es una fórmula ya conocida. Utilizan el juego de construcción para crear juego táctico, para crear ese equilibrio siempre en fase de recuperación, porque el adversario está desequilibrado, entonces ellos pueden hacerle daño ahí. Y tienen la ventaja de que siempre están protegidos porque están justamente en juego de recuperación, ¿no? O sea, están siempre mirando la pelota está delante de ellos y el juego está desarrollándose delante de ellos, siempre están protegidos. Entonces esta fórmula, como vemos, no se cumple, ¿no? Acá vemos primero que hay solo 5 acciones, es muy poco, ¿no? De orden táctico, es decir, acciones que buscaban crear segundas pelotas, que era el mandato, ¿no? Y solamente 2 acciones de orden ofensivo, lo cual es prácticamente muy poco tampoco también. Deberían haber 6, 7, 8 acciones de este tipo, ¿no? Acá no hay, pues vemos pues que la fórmula no ha funcionado, no se ha aplicado. Las 4 o 5 acciones que vemos acá, 4 de estas 5 acciones provienen del medio campo. Son pelotazos lanzados del medio campo buscando crear segundas pelotas y ahí poder relanzar el juego, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que se ve, no le funcionó la primera fórmula, ¿no? En el segundo tiempo, igual, el primer tiempo fue mejor ejecutado que el segundo tiempo. Se jugó mejor el primer tiempo que el segundo tiempo. Cuestiones de trabajo, o sea, de trabajo táctico. Se hizo un mejor trabajo que el primer tiempo.
En el segundo tiempo vemos que incluso hay una sola acción de orden táctico de segunda pelota y digamos que el juego ofensivo se mantiene igual, ¿no? Son acciones, no hay mucho, hay un solo tiro que va al arco, pero ni siquiera fue al arco, fue afuera. Más acciones ofensivas de orden defensivo, acciones de intención de construcción, pero muy débiles todavía, ¿no? Lo mismo acá. Hay dos acciones que terminan con tiro largo, pero el tiro va afuera. El resto son intentos de construcciones de acciones ofensivas que son muy pobres, muy débiles, deformes, que todavía no tienen ninguna forma, ¿no? Así que vemos pues que es bien poco lo que ha producido este equipo, ¿no? En zona ofensiva. Y era principalmente porque la principal variante, o la variante, una de las variantes, las dos variantes ofensivas, que era la creación de segundas pelotas, ya lo hemos dicho, no lograron crearse acá en zona ofensiva, ¿no? Se crearon acá, en el medio campo. Este es el medio campo, fase de construcción. Vemos que acá sí aparecen 15 acciones. Y una de las razones es porque la arquera no lograba despejar más lejos que el medio campo, ¿no? La mayoría de las pelotas, 90% de las pelotas quedaron en el medio campo, entonces era normal que a partir de acá se geste las acciones de construcción, las acciones ofensivas, ¿no? Entonces vemos que el segundo tiempo igual, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo igual, es lo mismo, ¿no? Entonces es una de las razones, no logró el juego de pelotas, de segundas pelotas, no logró llegar hasta la zona ofensiva, lo cual normalmente es el trabajo, digamos, normal, ¿no? Entonces esa es una de las razones. ¿Por qué el juego de los transportes? Vamos a ver, acá tengo anotados los transportes. Hay 3 transportes de estas jugadas. 3 transportes el primer tiempo acá. Son 3 jugadas que terminan en transporte, pueden ser desde acá. 3 transportes, o sea, como digo, ¿no? El transporte y las segundas pelotas no tuvieron mucha fuerza, ¿no? Solamente 3 acciones de estas fueron de transporte. Y acá fueron 2, ¿no? Que están acá. Y 2 más acá en el segundo tiempo, ¿no? Acá están, 2 más 2 son los transportes, ¿no? Son 4 transportes apenas, o sea, es una producción igual, todavía siguen siendo pobres, ¿no? Bueno, en eso se basó el potencial ofensivo de este equipo, ¿no? Solo ese tipo de juego, ¿no? Hablemos de las segundas pelotas. ¿Cuál fue el problema con las segundas pelotas? Vamos a graficarlo acá. Para crear el juego de segundas pelotas necesitamos que haya primero una lanzadora, una persona que tiene la pelota. La segunda parte es tener una jugadora número 9 que vaya a buscar el contacto del rebote. Y número 3 necesitamos los satélites, aquellos jugadores o jugadoras que van detrás de la jugada buscando el rebote para ganarlo y así empezar a relanzar la acción, ¿no? Entonces teníamos acá la arquera, por ejemplo, ¿no? Que tenía la pelota. Ella iba a lanzar y buscando siempre a la número 9, ¿no? En otros equipos normalmente se busca, según el trabajo que se ha hecho, se van a buscar a la alera, se le busca a la alera izquierda, a la alera derecha, dependiendo del trabajo que cada uno de los entrenadores haya decidido hacer, ¿no? Entonces vemos acá que no hay pues este tipo de juego, ¿no? Todo el juego está basado en la número 9 y ya esto se había trabajado, todo el mundo sabía que la pelota iba a ir buscando la número 9, ¿no? Después tenemos acá las 3 jugadoras satélites, ¿no? Que vienen, son las jugadoras que van a recuperar esa segunda pelota que va a quedar, que va a ir a crear la delantera y están normalmente atrás esperando, ¿no? Estas son las 3, digamos, partes que participan en el juego de la creación de segundas pelotas. Entonces, teníamos que la arquera lanzaba, la 9 iba a buscar el contacto, dificultaba, molestaba, hostigaba a la defensora pifiaba, ese rebote que quedaba acá lo tenían que alcanzar estas 3 jugadoras, ¿no? Tenían que mantener sus distancias, unos 5, 8 metros alrededor de esta jugada, alrededor de la pelota para que puedan atrapar la pelota, ¿no? ¿Por qué no tuvo éxito este juego? Principalmente por 2 razones. Primero, la número 9 no hizo el trabajo adecuado. La número 9 había situaciones en que no iba al contacto. La pelota era lanzada y la número 9 no llegaba al contacto, lo cual es normal. Es raro que en el fútbol femenino haya jugadoras que vayan al contacto. Normalmente sienten dolor, son reticentes al juego físico, ¿no? Entonces esto dificulta aún más este juego, ¿no? Pero
hubieron veces que sí fue, pero algunas veces no iba, ¿no? Entonces esto ya prácticamente elimina el potencial verdadero de este juego que sí funciona normalmente, ¿no? La otra razón era de que la arquera lanzaba mal, o bien lanzaba muy lejos de la 9, a la izquierda, a la derecha, o aquí, o incluso atrás de todo el mundo, ¿no? Entonces estos despejes estaban mal hechos. Eso también es algo normal. Las arqueras tienen dificultades a lanzar lejos, tienen dificultades y encima le vamos a exigir precisión, es mucho más difícil todavía, ¿no? Así que estos fueron los dos errores que, digamos, disminuyeron el verdadero potencial de este juego, ¿no? Y también algunas veces hubo que las jugadoras satélites llegaban tarde, algunos estaban muy atrás. Hay una jugada, recuerden que la arquera saca demasiado rápido, la manda a la delantera, pero las jugadoras en el campo están todavía en defensa, no llegan, estaban en retardo, eso también pasa algunas veces, ¿no? Pero no es mucho el error de la parte de la mediocampista, sino principalmente de la 9 y de la arquera, ¿no? Entonces, al no ejecutarse adecuadamente este tipo de juego, lo que crea como consecuencia es que se disminuya pues el potencial del equipo, ¿no? Entonces ya dijimos que hubo un potencial bastante reducido. La variante ofensiva, la segunda pelota, prácticamente se redujo a un 20%, de un 100%, y los transportes también en la misma cantidad, ¿no? Entonces, la variante ofensiva pues estuvo bastante reducida, ¿no? Porque solamente hubieron esas dos. El resto no había, digamos, otro tipo de variante ofensiva, ¿no? Y esto tuvo una incidencia directa en el juego, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Cuando vamos a ir hablando de las otras conclusiones. Vayamos a ver, simplemente para confirmar qué tipo de otra oportunidad hubiera podido tener en zona ofensiva. Vemos pues que vemos la producción de pases, ¿no? 11 pases acá de 19 acciones, 11 pases es bien poco, es casi un pase por acción. Es decir, no había otra forma, a pesar de que hay acá 8, 10, 13 acciones ofensivas, no ha habido, digamos, una sucesión de pases. Por acción han hecho menos de un pase, ¿no? O un pase, vamos a decir, por acción, ¿no? Entonces, esto te habla, pues, de las únicas posibilidades que quedan. No se puede hacer con segundas pelotas, no se puede hacer con transportes. Bueno, hagámoslo con construcción normal. No hay poca. Es 11, es un pase por acción. O sea, no había esa posibilidad, ¿no? Lo mismo en recuperación, ¿no? Incluso hay menos acciones, ¿no? 9 acciones apenas. Esto pues demuestra que no había sorpresa, ¿no? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Lo mismo, ¿no? 3, 4 acciones, 6 acciones, 5 acciones, 7, 8 acciones de orden ofensivo, pero simplemente 16 pases, 9 acciones, lo cual nos dice pues hubieron 2 pases por acción. Tampoco es una superproducción, o sea, a nivel de construcción vemos pues que también o bien no hubo nada trabajado o bien simplemente no había la capacidad de las jugadoras para poder crear más juego ofensivo a partir de la construcción como sí lo hacía Brasil, ¿no? Lo mismo el segundo tiempo, vemos más acciones acá, por ejemplo 14 acciones y 15 pases, o sea un pase por acción, ¿no? Lo mismo que el primer tiempo. El segundo tiempo se ejecutó mucho más eficiente el trabajo, ¿no? Se hizo prácticamente ya por cumplir, no hubo ninguna mejora. Es normal, la moral estaba abajo, perdían 3-0 y se vio, ¿no? Que ya no lo hacían muy a gusto el trabajo, ¿no? Lo hacían más que todo por cumplir, querían que el partido se acabe, no sé. Así que esto pues redujo prácticamente la variante ofensiva a eso, ¿no? A limitarla, a reducirla prácticamente a un 15-20% del potencial ofensivo, ¿no? Y esto es la incidencia que puede tener en el juego, lo vamos a explicar por qué, ¿no? Por ejemplo, empecemos con el número 2, la conclusión número 2, que tiene que ver con el hecho de entrar a la cancha para defender, ¿no? Ya vimos que la variante ofensiva pues no es muy poderosa, no es muy potente, no tenían muchos argumentos. A eso agreguémosle que han entrado con una consigna que es defender. Lo podemos ver en los primeros minutos, ¿no? Como el equipo espera atrás, ¿no? Se para, digamos, de una forma, no sé, no voy a decir si pasiva o no, ya eso dependerá del gusto de cada uno, ¿no? Pero acá salen
los datos que van a confirmar esa información, ¿no? Entonces, no tiene ya prácticamente esperanzas ofensivas. Entras a la cancha para defender con una propuesta defensiva, ¿no? Y a eso agrégale el parado, que es un parado bastante retrasado, un parado estático, ¿no? Todas estas cosas pues terminan por prácticamente ya condenarte a simplemente defender, ¿no? O a crear simplemente acciones defensivas, ¿no? Así que vamos a hablar de la segunda, vamos a empezar por la segunda, la propuesta defensiva. ¿Cómo se puede ver esto, no? El hecho de entrar a defender. Bueno, el hecho de entrar a defender en un partido crea este tipo de situaciones, ¿no? Ya hablamos lo que pasó en recuperación, hablemos lo que pasa en el medio. Perdón, en zona ofensiva, hablemos lo que pasa en el medio, ¿no? El hecho de tener que defender, pues, crea este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de juego. Vemos acá, hemos dicho ya, las acciones ofensivas realmente se desarrollaron en el medio campo, ¿no? Porque la jugada no podía ir más lejos, entonces aquí se creaban ciertas acciones de algún poder ofensivo, ¿no? En fase de construcción. En recuperación vemos algo todavía más interesante, ¿no? Vemos que en fase de recuperación, el primer tiempo, hay 23 acciones y vemos muchas acciones de orden ofensivo. Ofensivo, 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 ¿no? Solo que estas son acciones que tienen una base defensiva. Estas no. Entonces vemos que aparecen muchas acciones ofensivas en el medio campo, ¿no? Esto es lo que justamente, ¿no? El hecho de tener que entrar a la cancha y defenderse, ¿no? Mantener esa perspectiva defensiva, bueno, crea como consecuencia esto, ¿no? Este tipo de juego, ¿no? No te permite salir, las acciones ofensivas solamente se desarrollan en el medio campo porque ya hemos dicho, en zona ofensiva pues no se ha podido, las variantes ofensivas no funcionan, han sido prácticamente anuladas, disminuidas hasta un 15-20%, ¿no? Lo cual es poco. Entonces no te queda pues más opción que jugar en donde te dan la posibilidad de jugar, y es el medio campo, ¿no? Y también en zona defensiva, ¿no? Que está acá. Vemos pues que hay 12 acciones en zona ofensiva y en segundo tiempo hay incluso más, ¿no? 16. Estas acciones por si acaso no deberían aparecer acá, porque esto es zona defensiva, son acciones que se han terminado en zona defensiva, no debieron de terminarse acá. Entonces, si terminaron acá, incluso si dieron el lujo, digamos, de querer construir, es porque el juego las obligó, no hubo una buena comprensión de las nociones de juego, pero acá no se puede jugar. Pero incluso vemos que hay 12 acciones, ¿no? Yo creo que ha sido más han sido forzadas por el planteamiento, ¿no? Lo que estamos diciendo, el punto 2 y el punto 3 del equipo, la propuesta defensiva y el parado, ¿no? Pero vamos a terminar con la propuesta defensiva. Acá he puesto yo esperar versus atacar. Tengo dos ejemplos acá en donde vamos a intentar explicar un poco esta propuesta defensiva, o mejor dicho, el defecto en esta propuesta defensiva. Normalmente Perú se pasó todo el partido esperando, ¿no? Ya he dicho, entras a la cancha sabiendo que tienes que defender, a eso agreguemos el parado, quizás muy retrasado o muy estático, ¿no? Y fue lo que pasó en el partido, ¿no? Perú entró, digamos, a defender y con esta idea se confundió, quizás confundió las cosas, lo cual suele suceder con la mayoría de equipos en Sudamérica. Confunden la idea de defender con esperar, ¿no? O defender significa replegarse, acomodarse bien y esperar que el otro equipo nos ataque. A ver, voy, me repliego y espero. Bueno, atácame, estoy esperando que ataquen. Esto lo hacen por inercia, lamentablemente, no se dan cuenta que es un error, ¿no? Muy grave. Y Perú hacía lo mismo, ¿no? Esperaba a ser atacado. Cuando Brasil tenía la pelota, se replegaba y esperaba a ser atacado. Es ahí donde está el detalle, ¿no? Voy a mostrarle un par de acciones en donde Perú hace todo lo contrario, ¿no? Tengo acá esta acción en el minuto 69. No he podido encontrar más acciones de este tipo, ¿no? Donde haya pasado esto. Las dos que recuerdo son estas, no he visto más, ¿no? Quizás hay más, no puedo decirlo, pero es raro encontrar este tipo de jugadas, ¿no? Acá Perú está siendo atacado. Hay un contragolpe, vamos a retroceder más.
Acá, se inicia un contragolpe y es normal, las jugadoras retroceden, es normal porque están en contragolpe. Es normal retroceder y esperar, como están esperando acá las últimas líneas, ¿no? Es normal, eso es un comportamiento normal, está bien hecho. Entonces ahí empiezan a defender, defienden, ¿no? Trata de sacar la pelota muy bien, despeja. Y Brasil recupera. Acá, normalmente lo que solía pasar en todo el partido es que Perú miraba. Lo único que le importaba a Perú, y esto es, digamos, la directiva que tenían de su cuerpo técnico, era que alineémonos las líneas y achiquemos los espacios y esperemos a cortar, ya cortaremos de alguna manera, ¿no? Pero jamás hubo la intención de salir a hacer esto que vamos a ver ahora, ¿no? Está atacando Brasil, Perú está siendo atacado y miren lo que pasa. Dos jugadoras salen automáticamente a cortar el juego de esta jugadora. Esto la fuerza pues a jugar prácticamente de memoria, ¿no? O a lanzar al vacío, si es que lo han trabajado, ¿no? Pero miren cómo tiene la brasileña tanta confianza, porque todo el partido no le pasó esto, ¿no? Entonces esto realmente la sorprende, ¿no? El hecho de encontrarse ya prácticamente sin posibilidades. Los jugadores paran la pelota porque nunca le hicieron esto. Durante todo el partido las jugadoras se acostumbraron a estar cómodas en la cancha. Perú se alineaba y lo único que hacía era esperar, ¿no? Espérame, ok, ¿a qué momento vas a terminar la jugada? Termina la jugada, tiro al arco, va afuera o no sé, ¿no? Pero nunca hubo esta actitud. Esta actitud cambia todo, ¿no? El sentido de la acción. Acá vemos que una acción defensiva cambia todo el sentido una actitud ofensiva cambia todo el sentido de la acción, ¿no? Yo la recuerdo mucho porque nosotros tenemos que analizar qué tipo de jugadas crea el equipo y lógicamente bajo qué condicionantes están, ¿no? Evolucionando el juego. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, para hacer un ejemplo, ¿no? Esta es una acción defensiva, esa es una acción defensiva, ¿no? Es fácil de categorizarla porque se ve que simplemente se quiere defender, ¿no? Ahí es otra acción totalmente defensiva, perfecto, está ahí fácil. Pero ¿cómo categorizar esta acción? ¿No? ¿Es una acción defensiva o una acción ofensiva? Entonces ahí, por eso la recuerdo mucho, ¿no? Esta acción, y hay otra más que la voy a mostrar también, ¿no? ¿Cómo categorizar esta acción? ¿Esta es una acción defensiva o una acción ofensiva? Entonces ahí viene, digamos, este descubrimiento, ¿no? Que nos da las estadísticas de poder ver que cuando las jugadoras hacen presión o atacan la jugada, todo el sistema de juego del equipo adquiere una actitud ofensiva. Y es una fórmula quizás lógica, quizás es una fórmula lógica que la intento decir de esta manera, ¿no? La manera más simple, ¿no? Vamos a escribirla acá. Defensivo, digamos, vamos a ponerla así. Acá la he puesto, pero en el sentido inverso, ¿no? Son las condiciones. Defensivo, sí. Le agregamos el parado defensivo, perfecto. Más pasividad, que es lo que había, te condena a crear acciones defensivas. Esto, digamos, sería como una especie de fórmula, ¿no? Un planteo defensivo, más un parado retrasado o pasivo, más la pasividad, el hecho de no salir, no atacar la jugada, te condena a crear acciones defensivas. Pero si acá cambiamos esta fórmula, que podría ser defensivo, ¿no? Más un parado, poco importa el parado realmente, como podemos ver, ¿no? Pero actitud ofensiva, vamos a decir ofensivo, ofensiva, acciones ofensivas, ¿no? Entonces esto es algo pues que supuestamente es muy simple de poder comprender, pero tiene mucho poder. Esto tiene mucho poder, ¿no? ¿Puedes mantener el sistema defensivo? Sí, porque estás en zona defensiva, estás obligado a defenderte. Perfecto, eso yo no tengo ningún tipo de discusión, ¿no? Por eso digo acá al comienzo,
esto, ¿no? La propuesta defensiva, esperar versus atacar, son dos cuestiones muy diferentes, ¿no? Hay una propuesta defensiva, no la podemos negar, perfecto, estamos jugando ante Brasil, un rival superior, perfecto, parémonos muy atrás, perfecto, está bien, hasta eso se puede tolerar, pero lo que no se puede tolerar es la pasividad, porque la pasividad, pues, lo dicen las estadísticas acá, lo voy a probar con los números, lo estoy probando acá con los números del medio campo, ¿no? Te condena a crear simplemente acciones defensivas. El juego aumenta acá en zona defensiva, en la defensa. 12 acciones y 16 acá. Y acá 26, miren bien, 23. Y en construcción 22. Y acá 26. Y miren en zona ofensiva, 12, 14. O sea, cuando en realidad necesitamos producir el juego acá en zona ofensiva. Pero el juego se pasa en zona de medio campo. Acá producimos todo, acciones ofensivas, no es normal, entonces, pero están obligados, es como, a ver, es como plantar un árbol en el desierto, pero si todos los días le echas agua, el árbol va a crecer, pero no es normal que haya un árbol en el desierto, ¿no? Es algo igual, ¿no? Las condiciones lo obligan a crear este tipo de juego, entonces por eso vemos esta mutación, digamos, acá, ¿no? Entonces, yo lo intento explicar un poco con esta fórmula que les estoy escribiendo acá, ¿no? El hecho de mantenerte defensivo, estás obligado, perfecto. El parado o retrasado, ok, no hay problema. Pero mantén una actitud ofensiva al momento de ir a marcar. Ataca la jugada y eso te va a dar la posibilidad de crear acciones ofensivas. Que son, por ejemplo, esta, ¿no? La jugada recupera, esto es una linda recuperación. Recupera y miren, o sea, lo toma por sorpresa Brasil. Esto es un contragolpe ya. Esto es prácticamente podría ser una jugada de gol, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué pasaba con el equipo peruano? Pasaba esto, ¿no? En esto, pues, era lo que se terminaba digamos, el potencial del equipo, ¿no? En este tipo de cosas. Digamos, podían hacer un buen quite, recuperaban bien, pero lamentablemente no había un seguimiento, ¿no? De la jugada. No había más construcción, no había, seguramente porque no han trabajado, tienen poco tiempo trabajando, no lo sé, ¿no? Pero esta es una de las conclusiones principales que nos sale, ¿no? De esto. Y lo hemos podido descubrir gracias a las estructuras de las acciones. ¿Qué tipo de estructuras nos dan estas acciones? Acá he anotado un ejemplo, ¿no? De las 26 y 23 acciones del primer tiempo, por ejemplo, 13 acciones son de origen defensivo. Tienen una base defensiva, o sea, se la pasaron defendiendo. No es que se crearon estas acciones porque son buenos y son capaces de crear 26 acciones acá, no. Son acciones donde se pasaron el tiempo defendiendo, ¿no? Y, o sea, no atacaron, son 3 acciones donde no atacaron el juego, sino hubo pasividad, esto es lo que fue lo que me olvidé de marcar acá, ¿no? 13 acciones de origen defensivo y voy a agregar acá pasivo, ¿no? En donde el equipo, digamos, en vez de atacar, simplemente esperó. ¿Y qué pasó? Bueno, creó 13 acciones, la mitad de lo que vemos acá. Entonces, esta pasividad es justamente la que explica que las acciones se hayan terminado en zona del medio campo y no en zona ofensiva. Por eso vemos que acá hay solamente 3, hay pocas, y lo mismo el primer tiempo, ¿no? 3 acciones apenas, cuando acá deberían aumentar este tipo de acciones. Cuando un equipo mantiene este tipo de esquemas, es decir, un parado, como lo hemos dicho, ¿no? Propuesta defensiva, salimos a defender y vamos a pararnos bien atrás, pero al menos si tú tienes esta actitud ofensiva, es decir, de ir a atacar la jugada en zona defensiva, te garantiza esto que tengas acá tu juego ofensivo. Pero como no había, bueno, te creó este juego acá en el medio campo, estas mutaciones, ¿no? Entonces las acciones ofensivas se terminaban acá en el medio campo y esto no sirve para nada porque estamos lejos del arco rival y aumentan las acciones. Simplemente lo que estamos acá estamos jugando para Brasil, ¿no? Porque le estamos dando, estos son probabilidades para ellos. El hecho de que el juego se desarrolle en zona defensiva nuestra son probabilidades para otro equipo. Y es más, es gracias a estas probabilidades que Brasil puede marcar los 2 primeros goles. No llegan por fútbol de Brasil. Brasil no mete los 2 goles en construcción, los mete a causa de estas probabilidades, condicionamiento táctico.
mete la pelota en zona ofensiva y algún error va a haber. El error de la defensora que no rechaza y el otro error es un penal que hace. Entonces, ¿y cómo? Bueno, porque la pelota estuvo por ahí, estuvo en zona ofensiva. Estos son probabilidades, ya esto se sabe. No llegó por fútbol, ¿no? Entonces, esto pues condicionó prácticamente para que Perú sea víctima, ¿no? del juego del adversario, ¿no? Entonces, todas estas cosas las hemos podido descubrir, como le digo, ¿no? A causa de las estructuras, analizando la estructura de las sesiones, ¿no? Qué tipo de consecuencias crea. Entonces, para concluir este punto vamos a decir que si un equipo mantiene este parado defensivo y mantiene está condenado a defender y encima es pasivo, está condenado a crear acciones defensivas. Esta es una de las conclusiones que sale de este partido, ¿no? Entonces esto quizás el equipo peruano, el cuerpo técnico no lo sabe, no lo sabía, ¿no? Que el hecho de parar simplemente buscaba quizás un resultado defensivo nada más, pero al mismo tiempo ya gracias al análisis estadístico podemos saber que esto también condena a un equipo a simplemente generar acciones de orden defensivo, ¿no? Y esto es por lógica prácticamente, ¿no? Pero los números nos lo dicen claramente acá, ¿no? Categóricamente, ¿no? Que las acciones pues han, han, esta pasividad es la que ha condenado al equipo a jugar, digamos, a jugar hasta el medio campo nada más, ¿no? Entonces, si hubiéramos mantenido esta idea de acá, ¿no? De defensivo, el parado retrasado, pero con una actitud ofensiva, las acciones se vuelven automáticamente ofensivas. Y esto crea una mentalidad diferente, la jugadora agarra moral y quizás hasta le puede gustar el tipo de juego que hace, ¿no? Entonces, hay otro tipo de acción, por ejemplo, que está, lo he notado acá en el minuto 39.8. Vamos a ver, también está una situación similar a esta, ¿no? 39.8. ¿no? Esto es un saque lateral. Vemos las mismas condiciones que la jugada anterior, ¿no? La cancha se acabó, ya esto está muerto acá normalmente, ¿no? O sea, lo digo yo que ya a causa de las estadísticas podemos saber, ¿no? Que acá no hay realmente probabilidades. Acá esta acción es una acción pasiva. Este juego que va a salir de acá es un juego pasivo total. ¿Por qué? Porque no hay espacio. La cancha se acabó. Entonces acá, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? La jugada tiene que salir a atacar. Acá el problema lo tiene el que tiene la pelota. Porque desde lo que lo tiene se va a exponer a ser atacado. Y ellos están mirando la pelota, o sea, están realmente en desequilibrio porque han dejado todo el espacio atrás. Entonces esto es lo que va a pasar, ¿no? La jugadora saca y la jugadora ataca, porque no hay otra más. Esto lo hace por inercia, no lo hace porque ha habido la comprensión de esto, lo que estoy explicando, ¿no? De que acá hay que salir a atacar. ¿Por qué? Porque ya no hay cancha. Le obligamos a lanzar y no lo van a hacer, no lo han hecho nunca, ¿no? Entonces, esta actitud ofensiva pues puede generar un contragolpe muy letal, ¿no? Porque es Brasil el que está dejando los espacios acá. Entonces esto ya es una noción antigua que lo hacen los equipos europeos, ¿no? Lo trabajan de hace 50, 100 años, ¿no? Vemos las curvas. Juega recupera, pero lamentablemente ¿qué hay? Él juega para atrás. Esto pues simplemente es una falta de noción, ¿no? De comprensión de las nociones de base, ¿no? Esto pues mira, se termina en zona defensiva este juego. Esto no es normal, ¿no? No es normal driblear aquí en zona defensiva, tampoco es normal. Esto es poner en riesgo el equipo, ¿no? Pero lo hacen, le sale bien, pierden la pelota y ahí se genera el juego de Brasil. Entonces creo que ahí se genera el penal, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es de esta manera, ¿no? Que el juego de Perú hubiera podido cambiar, pero esta actitud lamentablemente no la hemos podido ver durante todo el partido, ¿no? Son las dos ocasiones en las cuales yo he podido notar. Y porque lo noté porque me costó saber si era una acción ofensiva o una acción defensiva, ¿no? Pero finalmente era una acción defensiva porque estaba en zona defensiva. Así que esto pues son el punto 2 y 3. Y el punto número 4 también lo expliqué, ¿no? El tipo de acciones que crea a causa de estas condicionantes, ¿no? El hecho de mantener estas dos propuestas acá, de ser defensivo y pararte muy atrás, y agrego de
ser pasivo, pues te genera este tipo de acciones, te condena a crear acciones defensivas. Entonces, en conclusión, aquellos que intentan hacer esto en su juego, o aquellas que intentan hacer esto en su juego, que lo sepan bien, ¿no? El momento que deciden jugar defensivo y de que paran en su equipo retrasado y agregan a eso una actitud pasiva, a partir de ese momento están condenadas a crear solamente juego defensivo. Pero si a esta fórmula le cambian la propuesta defensiva más el parado retrasado y le agregan actitud ofensiva, es decir, atacar la jugada, están condenadas a crear muchos contragolpes, mucho juego ofensivo. Es la forma adecuada, la fórmula de base, el fútbol de base que debería salir de este tipo de juegos, ¿no? Lamentablemente no se ha podido ver esto porque quizás, como lo veo en muchos equipos, no tienen quizás las herramientas para poder analizar este tipo, ¿no? de juego. Vamos a terminar con el tipo de estadísticas, ¿no? Que salen. Ya hemos hablado de justamente todo lo que ha podido producir Perú. Lamentablemente esto no es, no podemos decir que esto es producto del juego de Perú, no, esto es lo que Perú pudo hacer, no es realmente producto de un esquema que hayan planificado y que sale, ¿no? Y lo sé porque he visto el partido y porque sé que todos los condicionantes que ha tenido, no ha tenido ofensivo, ha tenido dos condicionantes muy duras, más la pasividad, o sea, realmente la, la perspectiva de este equipo estaba bastante limitada, ¿no? Ha sido muy limitado. Entonces, por eso lo sé. Y la segunda razón por la cual lo sé es que ya vengo analizando otros partidos y normalmente estos números no dicen nada, no son de ningún tipo de esquema, no son de ningún tipo de juego, ¿no? Entonces, y no es porque no haya habido, ha habido, pero lo que pasa es que, ya le dije, la variante ofensiva lamentablemente no se hizo adecuadamente y estas condicionantes pues terminaron por arruinar más al equipo que otra cosa, ¿no? Entonces, por eso que estos números realmente no son números mutados, no son realmente números de algún juego propuesto, no son más que todo números de algo que estuvieron obligados a hacer, que fue mayormente defender, ¿no? O las obras que quedaron de lo que el Brasil les permitió hacer, o las situaciones, ¿no? Entonces, esto pues de esta forma concluyo este análisis, espero que haya estado claro y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.